historia de Orgullo y Prejuicio y vamos con el capítulo número 26 que empieza tal que así. La señora Gardiner aprovechó la primera ocasión para hablar a solas con Elizabeth. Tras exponerle con calma su pensamiento, le dijo: «Eres una muchacha lo bastante juiciosa para enamorarte solo porque te aconsejan lo contrario, y por eso no temo hablarte sin rodeos. Créeme cuando te advierto que debes andar con cuidado. No te dejes llevar por afecto espontáneo, que la carencia de fortuna puede hacer por demás imprudente. Nada tengo que decirte contra él. Es muy interesante, y si poseyera la posición que le es debida, yo misma te aconsejaría que no lo dudaras. Pero dadas las actuales condiciones, debes evitar que tu imaginación te arrebate. Posees gran inteligencia y todos esperamos que la emplees. Estoy segura de que tu padre confía en tu firmeza y buena conducta. No lo defraudes. Querida tía, esto está poniéndose demasiado serio. Sí, y confío en que así lo consideres. Bien, pues no tienes que alarmarte. Cuidaré de mí misma y de Wickham. No se enamorará de mí si puedo impedirlo. Ahora no hables en serio, Elizabeth. Perdóname, trataré de expresarme con seriedad. Por el momento no amo a Wickham, estoy segura de ello, pero él es sin comparación el hombre más agradable que he conocido, y por si en realidad se enamorase de mí, creo que sería mejor que no lo fuera tanto. Sé que semejante cosa es una imprudencia. Oh, qué abominable es el señor Darcy. La opinión que mi padre tiene de mí me honra mucho y sería injusto que no correspondiese a la misma. Mi padre, no obstante, es partidario de Wickham. Te aseguro, tía querida, que lamentaría mucho hacer desgraciado a alguien, pero puesto que a menudo, cuando dos jóvenes se aman, poco importa la falta de fortuna. ¿Cómo puedo prometer ser más cuerda que otras muchachas si me viese tentada? ¿O cómo habré de comprender que sería más prudente resistir? Cuando puedo prometerte, por consiguiente, es actuar con prudencia. No juzgaré con precipitación su anhelo. Cuando esté en compañía de él, no lo desearé. En suma, haré lo que pueda. ¿Acaso eso surtiría efecto si lo desanimases a visitarte tan a menudo? Por lo menos no deberías recordarle con tanta insistencia a tu madre que debe invitarlo. Como sucedió el otro día, repuso Elizabeth con una sonrisa. Cierto que sería oportuno poner moderación en eso, pero no creas que viene con tanta frecuencia. Es por consideración a ti que esta semana has sido invitado tantas veces. Ya conoces las ideas de mi padre sobre la necesidad de
que lo estaba, y tras darle a Elizabeth las gracias por su bondadosa advertencia, se marcharon. He aquí un admirable ejemplo de cómo puede darse un consejo sobre tan delicado asunto sin dar lugar a resentimiento. Collins regresó al condado poco después de haberlo abandonado los Gardiner y Jane, pero como residió con los Lucas, su llegada no molestó a la señora Bennet. Se acercaba el día de la boda y ésta se encontraba al fin tan resignada que lo miraba como inevitable, y aún repetía, bien que de mal talante, que deseaba felicidad a los novios. La ceremonia tendría lugar el jueves y el miércoles hizo la señorita Lucas su visita de despedida, y cuando se levantó para marcharse, Elizabeth, avergonzada de los forzados cumplidos de su madre y, además, sinceramente afectada, la acompañó fuera. Al bajar juntas por la escalera, Charlotte dijo: «Espero tener noticias de ti a menudo, Elisa. Las tendrás. Y aún debo suplicarte otro favor. Vendrás a verme. Supongo que vendrás a menudo a visitar a tus padres. Durante un tiempo no creo que pueda dejar Kent. Prométeme que vendrás a Hunsford». Elizabeth no pudo rehusar la invitación, aun cuando la idea no le agradaba. «Mi padre y Mary vendrán a verme en mayo», añadió Charlotte, «y espero que consientas en unirte a ellos». En verdad, Elisa será recibida con la misma alegría. La boda se celebró. La novia y el novio se marcharon a Kent desde la puerta de la iglesia, y todos tuvieron, como de costumbre, algo que decir sobre el asunto. Elizabeth tuvo pronto noticias de su amiga, y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre. Sin embargo, le resultaba imposible ser tan franca y expansiva. No podía escribirle sin advertir que había desaparecido entre ellas la confianza que nace de la amistad sincera, y aun cuando decidió que seguiría escribiéndole, lo hacía en atención a lo que su amistad había sido, no a lo que era. Abría con ansiedad las primeras cartas de Charlotte. No podía menos que ser curioso saber cómo hablaba de su nuevo hogar, qué opinión le merecía a Lady Catherine, hasta qué punto se consideraba feliz. Pero al leer esas primeras misivas, Elizabeth observó que Charlotte se expresaba exactamente como había previsto. No había en las cartas otra cosa que elogios para todo cuanto le rodeaba. La casa, el vecindario y los caminos, todo era de su gusto, y Lady Catherine la mujer más amigable y atenta. La descripción de Hunsford y Rosings coincidía con la de Collins, aunque más razonable y comedida. Elizabeth comprendió que debía guardar su visita para enterarse de lo demás. A todo esto Jane había enviado unas líneas a su hermana anunciándole su feliz llegada a Londres, y Elizabeth esperó que en la siguiente le comunicara algo referente a los Bingley. Su impaciencia fue recompensada, como suele ocurrir. Jane llevaba una semana en la capital sin ver a Caroline, ni oír a
pero se alegró mucho de verme, reprochándome, sin embargo, el no haberle dado noticia de mi llegada a Londres. Yo estaba en lo cierto, no había recibido mi última carta. Luego, como era natural, pregunté por su hermano. Estaba bien, pero tan ocupado en cuestiones en común con el señor Darcy que apenas lo veía. Me encontré con que la señorita Darcy estaba invitada a comer. Deseaba verla, pero mi visita no fue larga, pues Caroline y la señora Hurst debían salir. Supongo que en breve la tendré por aquí. Elizabeth sacudió la cabeza pensativamente al terminar de leer la carta y quedó convencida de que solo por casualidad Bingley podría descubrir que su hermana estaba en la capital. Pasaron 4 semanas y Jane seguía sin ver al señor Bingley. Trató de convencerse de que no lo lamentaba, pero no pudo permanecer por más tiempo ciega hacia la falta de atención de la señorita Bingley. Tras esperar en casa todas las mañanas durante 15 días e inventar para aquella una nueva excusa todas las tardes, la visita llegó al fin, pero la brevedad de la misma y la extraña actitud de la visitante eliminaron las dudas que Jane tenía respecto a ella. La carta que con ese motivo dirigió a su hermana demostró lo que sentía. Estoy segura, mi queridísima Lizzie, de que serás incapaz de vanagloriarte de tu buen juicio cuando te confiese que he estado engañada por completo acerca del afecto de la señorita Bingley hacia mí. Pero, querida hermana, aunque los hechos hayan demostrado que tenías razón, no me juzgues obstinada si aún afirmo que, considerando su proceder, mi confianza era tan natural como tus sospechas. Después de todo, no comprendo la razón que le asistía para desear ser mi amiga íntima. Pero si otra vez se produjeran las mismas circunstancias, es bien cierto que nuevamente volvería a engañarme. Caroline no ha devuelto mi visita hasta ayer, y ni una esquela ni una línea suya he recibido entre tanto. Quedó patente que me visitaba de mala gana. Dio una excusa ligera de pura fórmula por no haberme visitado antes. No dijo palabra de volver a vernos y estaba tan alterada que cuando se fue decidí firmemente que no continuaría su relación. Si bien
sabe que estoy en Londres, de eso estoy segura, por algo que ella misma me ha comunicado. Y con todo, por el modo de expresarse, parecía como si Caroline necesitara persuadirse de que en realidad él está enamorado de la señorita Darcy. No lo entiendo, si no temiera juzgarla con dureza. Casi me atrevería a decir que en todo esto hay grandes apariencias de falsedad, pero en lo sucesivo solo pensaré en aquello que pueda hacerme feliz. Tu cariño y la bondad que me demuestran mis queridos tíos. Hazme saber pronto de vosotros. La señorita Bingley dijo algo de no regresar jamás a Netherfield y deshacerse de la casa, pero no sé si lo harán. Será mejor que no hablemos de eso. Me complace mucho que hayas tenido tan buenas noticias de nuestros amigos de Hunsford. Te ruego que vayas a verlos con el señor William y Mary. Estoy convencida de que te encontrarás muy bien allí. Tuya, de Jane. La lectura de esta carta disgustó a Elizabeth, pero le procuró cierto consuelo el saber que Jane ya no viviría engañada, al menos respecto a la señorita Bingley. Toda esperanza relativa al hermano quedaba ahora disipada por completo. Cuanto más pensaba en él, más descendía en su estima, y como si esto supusiera un castigo para él a la vez que una ventaja para Jane, deseaba sinceramente que se casase pronto con la hermana de Darcy, ya que, según Wickham, lo obligaría a arrepentirse de haberla despreciado. La señora Gardiner recordó por entonces a Elizabeth su promesa acerca de Wickham, y le pidió noticias sobre el particular. Las que Elizabeth podía proporcionarle eran más satisfactorias para su tía que para sí misma. El aparente interés de él había desaparecido y sus atenciones habían acabado. Ahora admiraba a otra. Elizabeth vigilaba lo suficiente para verlo todo y podía observarlo y escribir sobre ello sin verdadero pesar. Apenas si se sentía herida, y su vanidad se veía satisfecha por creer que si la posición social lo hubiese hecho posible, habría sido ella la elegida. La inesperada herencia de 10.000 libras era el mayor atractivo que podía ofrecer la joven, a quien ahora él procuraba agradar. Pero Elizabeth, acaso con menor perspicacia que en el caso de Charlotte, no disintió con él por sus anhelos de independencia. Por el contrario, nada juzgaba más natural, y como podía suponer que le costaba a él algún esfuerzo abandonarla, estaba dispuesta a considerar el hecho como una solución apetecible para ambos, y podía desearle sinceramente que fuese feliz. Todo eso fue expuesto a la señora Gardiner, y tras relatar las circunstancias, añadía: tengo la certeza, querida tía, de que aunque he estado muy enamorada, pues si realmente hubiera experimentado esa pasión pura y elevada, ahora detestaría hasta el nombre de semejante individuo y le desearía toda suerte de males. Pero no solo abrigo sentimientos cordiales hacia él, sino que miro con imparcialidad a la señorita King, y no la odio, sino que, por el contrario, la considero buena muchacha. No puede haber amor en todo eso. Mi desvelo ha sido real, y aunque si estuviera frenéticamente enamorada de él,
más sensibles que yo en lo que a asuntos del corazón se refiere. Son jóvenes y todavía no están hechas a la mortificante convicción de que los hombres atractivos han de tener algún recurso para vivir como todos los demás. Voy a continuar leyéndote el capítulo número 27 de Orgullo y Prejuicio. Vamos a ello. Sin otros acontecimientos dignos de importancia ni más variación que los paseos a Meryton, unas veces con lodo y otras con frío, pasaron para Lizzie los meses de enero y febrero. En marzo debía ir a Hansford. Al principio no había pensado seriamente en hacerlo, pero vio que Charlotte se había empeñado en ello y, poco a poco, acabó por decidirse a efectuar el viaje. La ausencia de su amiga había acrecentado sus deseos de verla y amenguado la antipatía que sentía hacia Collins. El proyecto ofrecía cierta novedad y como con tal madre y tan poco sociables hermanas no podían resultar apetitosa la estancia en casa, no sentaría mal un cambio. El viaje le proporcionaba además el placer de dar un abrazo a Jane y en suma, cuando llegó el momento de marchar, le hubiese sabido mal cualquier dilación. Todo salió a pedir de boca y de acuerdo con el conocido plan de Charlotte, acompañaría al señor William y a su segunda hija. Incluso se mejoró el plan añadiéndole una noche en Londres, de modo que resultó perfecto. La única pena de ella era separarse de su padre, que le echaría de menos. En efecto, antes de que partiese éste, le pidió que le escribiese, y hasta casi prometió que contestaría su carta. Wickham la despidió amistosamente. Sus actuales intereses amorosos no hacían olvidar a Elizabeth, que había sido la primera en merecer su atención, la primera en escucharlo y compadecerlo, la primera a quien admiró y en su manera de decirle adiós, deseándole toda clase de dichas, recordándole lo que había de esperar de Lady Catherine de Bourgh y confiando en que sus opiniones sobre ella y sobre todos coincidirían. Hubo tal solicitud de interés que sintió un deber de corresponderle con el más sincero afecto. Así partió convencida de que, lo mismo casado que soltero, Wickham sería siempre un modelo de hombre amable y agradable. Los compañeros de viaje no eran, como para hacer este muy grato, señor William Lucas y su hija Mary, muchacha simpática aunque con la cabeza tan hueca como su padre, no tuvieron nada que decir que valiera la pena, y así los escuchó con el mismo interés que oía el ruido del carruaje. Elizabeth gustaba del absurdo, pero conocía
no les permitía esperar en el salón por estarles vedado. Todo era alegría y muestras de cariño. El día transcurrió gratamente, la tarde en caminar y recorrer tiendas y la noche en un teatro. Elizabeth tuvo ocasión de conversar con su tía. El primer tema que abordaron fue Jane y le causó pena, más que extrañeza, oír que aunque su hermana se esforzaba en conservar la entereza de ánimo, sufría periodos de profunda melancolía. Con todo, era razonable esperar que no se prolongasen por mucho tiempo. Le contó también la señora Gardiner ciertos detalles sobre la visita de la señorita Bingley, refiriéndole la conversación mantenida entre Jane y ella, lo que demostraba que aquella había borrado de su corazón todo sentimiento de amistad. La señora Gardiner reanimó a su sobrina por la deserción de Wickham, felicitándola por la facilidad con que lo había olvidado. Pero, querida Elizabeth, añadió, ¿qué clase de muchacha es la señorita King? Mucho sentiría pensar que nuestro amigo resultó un vulgar mercenario. Dime, tía, ¿qué diferencia hay en cuestiones de matrimonio entre un mercenario y una persona prudente? ¿Dónde acaba la discreción y comienza la avaricia? La Navidad pasada temías que me casara con él porque habría sido una imprudencia, y ahora, por declararse a una joven que acaba de heredar 10.000 libras, lo tildas de mercenario. Si supiese qué clase de muchacha es la señorita King, te diría qué pienso de ella. Creo que es una muchacha muy buena, nada malo he oído decir de ella. Pero él no le dedicó la menor atención hasta la muerte de su abuelo, lo que la hizo dueña de su fortuna. No, ¿por qué habría de hacerlo? Si no podía obtener mi afecto por carecer yo de dinero, ¿qué motivo existía para que se mostrase interesado por una muchacha tan pobre como yo? Pero es indecoroso que comenzara a cortejarla poco después de lo ocurrido entre vosotros. Un hombre que carece de recursos no puede permitirse el lujo de perder el tiempo simulando el decoro elegante de los pudientes. Si ella no se lo reprocha, ¿por qué hemos de hacerlo nosotras? El que ella no se lo reproche no lo justifica a él, solo muestra que ella carece de algo, bien de prudencia, bien de sentimiento. De acuerdo, repuso Elizabeth, como quieras, serán él mercenario y ella necia. No, Lizzie, no pretendo eso. Ya sabes cuánto me dolería pensar mal de un joven que ha vivido tanto tiempo en el condado de Derby. Si eso es todo, yo tengo muy mala opinión de jóvenes que viven en ese condado y sus íntimos amigos, que viven en el de Hansport, no son mucho mejores. Estoy
hasta dónde llegaremos, dijo la señora Gardiner, pero es probable que vayamos a los lagos. Ningún proyecto podía causar más satisfacción a Elizabeth, y así aceptó de inmediato agradecida. «Querida tía», exclamó con entusiasmo, «qué feliz me haces, me dais nuevo vigor. Adiós a los disgustos y al mal humor. ¿Qué son los hombres al lado de los valles